de qué va el otro tema, ¿no? Pero antes, si me permiten, déjenme recordarles que tenemos en Vía Confort una etapa muy particular, una promo muy especial. Déjenme que encuentre el... acá lo tengo, por acá, sí, porque es jueves. Y los jueves son únicos en Vía Confort. 20% de descuento con multipagos y Brow, con Visa Débito, con tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. La verdad que podés comprar los jueves a precios increíbles, ¿eh? Podés llevarte, por ejemplo, este juego de living tipo Chesterfield de 2 y 3 cuerpos por solo 12 cuotas de $99. Insisto, los jueves en Vía Confort son únicos. Aprovechá, llama ahora mismo y reserva lo que quieras. Vía Confort 2507-3883. Y ahora vamos a darle la bienvenida aquí en estudios a Victoria Eugenia Henao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tiempo atrás, el hijo de Pablo Escobar presentaba también su libro, estuvo en nuestro programa. Ahora es la viuda de Pablo quien nos acerca un material, bueno, por demás interesante, escrito de una manera muy amena. Interesante por varios frentes, seamos honestos, ¿no? La figura de Pablo Escobar siempre despierta un interés muy particular. Pero además, porque hoy, más que nunca, y sobre todo en nuestras latitudes, el narcotráfico, la criminalidad, la violencia que viene de la mano de estos dos asuntos y que también atraviesa a la violencia de género, bueno, está teniendo desafíos imponentes para nuestros gobiernos, para nuestros estados. Entonces, contar con el testimonio de alguien que vivió esto tan desde adentro, bueno, siempre es importante. Lo que le voy a preguntar primero, Victoria Eugenia, es para entender, porque uno tiende siempre a, bueno, a decir, es cierto, somos todas las personas un manojo de grisedades, ¿no? Con zonas de mucha luz al lado y conviviendo de mucha oscuridad. Pero los periodistas o la gente común necesita de alguna manera, antes de presentar a alguien, a un invitado, catalogarlo, ubicarlo. ¿Dónde está? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿No? ¿Desde qué lugar escribe Victoria Eugenia Henao este libro que titula Mi vida y mi cárcel? ¿Acaso lo escribe desde el lado de la víctima que padeció al hombre que, bueno, de alguna manera asoló, como dice el propio libro, ¿no? Que asoló y sumió a su país en droga, generando estrategias de terror? ¿O lo escribe desde el lugar de la cómplice que se casó, que vivió y que lamentó la muerte de su marido, el mismo, que también está señalado como uno de los hacedores de mucho daño, ¿no? En su tierra natal y en el continente entero? Lamento ser tan directa con la pregunta, pero me importa de verdad saber desde qué lugar escribe su libro. Bienvenida. Bienvenida a todos. Gracias, Victoria, y a todo el equipo. Gracias por estar acá. Yo escribo mi libro desde mi compromiso como mujer y desde la responsabilidad que tengo con unos hijos que han pagado un precio muy alto por pertenecer a este hogar. Y también por las víctimas de Colombia que sufrieron el horror de mi marido. Entonces lo hago desde la responsabilidad y desde el compromiso de recuperar mi voz como mujer, como madre y como ser humano que soy. Bien, gracias por su respuesta. ¿Cuándo entiende que tiene que ocupar ese lugar? Porque incluso el primer capítulo de su libro, ¿no? La despedida final, no es el primero, sí, está bien, es el primero. La despedida final, usted narra ese momento en que ya era crónica de una muerte anunciada, ¿no? La muerte estaba a la vuelta de la esquina, tal como usted lo pone. Iban a ir a matarlo, iban a ir a encontrarlo. Ya no le quedaban amigos a Pablo Escobar y ustedes estaban escondiéndose de un lado para el otro. Y ahí aparece una mujer amando a su marido, una mujer que le cuesta la despedida, una mujer que todavía no está en el lugar de la autora de este libro. ¿Cuándo ocurre ese clic? Realmente hace 3 años atrás, cuando mi hijo me propone que escriba mi historia, que sea responsable también con ellos, que están pagando un precio muy alto en el mundo por existir,
y que él necesita que yo cuente mi historia. Y a partir de ese momento empecé a hacer un proceso, una catarsis, independientemente de todos los años de terapia que yo llevaba. Pero ahí me encontré con una historia que a mí también me horrorizó, contactarme con eso, hacer la investigación de campo para este libro. Fue muy doloroso para mí porque me encontré el hombre que yo no conocí dentro de mi hogar. ¿Qué veía en su hogar? ¿O cómo explicaba datos que usted sí tenía, ¿no? Y que estaban a la vista? Por lo pronto, un hombre que era constantemente perseguido por autoridades y que se fugaba de la cárcel. Sí, o sea, estamos hablando de... Hay que poner la situación en contexto, Sí, Victoria. O sea, claro. Eso fue una etapa final, fue en la última década de su vida. Yo viví décadas diferentes. Yo conocí a Pablo en el barrio La Paz de Envigado, era vecino, y tuvimos una relación de 4 o 5 años. 13 años tenía usted, ¿no? Cuando 13 ya era novia años de tenía Pablo. yo, sí. ¿Y quién era o cómo era Pablo en ese momento? Pablo era un vecino del barrio que trabajaba en la Acción Comunal, era el secretario del presidente de la Acción Comunal del barrio, se preocupaba por arborizarla, por colaborar con el bienestar del barrio. Esa es la persona que yo conocí, la persona de la que me enamoré y con la que tuve mi primer hijo. Entonces, si podemos poner las cosas en contexto y en tiempos, es más fácil poderle explicar a la gente de qué se trata. Bien. ¿Cuándo empieza a padecer a Pablo? Bueno, desde las infidelidades, mucho tiempo antes de que empezara todo su tema político, y a partir de ahí, ya la muerte del ministro Lara Bonilla fue un antes y un después como familia. Ya para ese momento yo estaba embarazada, tenía 8 meses y medio de embarazo, que era una situación muy difícil para mí como mujer y que no podía salir corriendo porque sí, porque era una situación que yo no manejaba y que él tenía todo el control de la seguridad de nosotros como esposa y como para mi hijo también. Bien, yo por supuesto que le haría un montón de preguntas, no quiero acaparar esto, pero me gustaría que los panelistas también pudieran, porque la historia de Pablo es bastante conocida, lo que sin duda es material nuevo, son detalles, porque lo aporta una testimonia muy directa, hay un registro fotográfico muy interesante también en el libro, pero acá hay preguntas que están dando vueltas en el aire. A ver, Pepe. Sí, perdón, ¿puedo contar una anécdota? Por supuesto, sí. Que tiene que ver con... En 2017 estuve en Medellín y tuve oportunidad de dialogar con Luis Alirio Calle. Luis Alirio es un periodista muy conocido en todo Colombia y particularmente en Medellín. Fue el último periodista que entrevistó a Pablo Escobar antes de ingresar a la catedral, la cárcel de la que luego se escapa, y ya no se lo ve más hasta que aparece el día de su muerte. Vi a un paisa contando una historia desde el más extremo dolor y costaba mucho entablar el diálogo. Así que le pedí si nos podíamos volver a ver. Nos vimos en Tele Medellín y tomamos varias tazas de café y durante 4 horas estuvimos hablando y él me contó lo que vivió en su diálogo con Pablo Escobar, en sus entrevistas. Pero por allí surgió el tema de que aquí hacía poco tiempo que se había dado una serie que se llamaba El Patrón del Mal. Sí. Y yo se la comenté porque en realidad me había llamado mucho la atención la serie, quería ver hasta qué punto era fidedigno todo eso. Y él me dijo, mira, y esta frase a mí me quedó, el tema del patrón, en la acepción de la palabra patrón, como la conocemos en Sudamérica, dueño de algo, propietario de algo, yo creo que está bien que se haya empleado. Pero yo hablo del patrón como estructura, o sea, la estructura del mal. Y allí incluyo, por supuesto, a Pablo Escobar, nunca me pareció que estuviera haciendo una defensa de Escobar, pero también incluyo a la guerrilla, incluyo a los paramilitares, incluyo a la corrupción política en Colombia y a todo lo que se vivió en esas épocas de terror. Por eso, mi pregunta en realidad, y perdón por la introducción con esta anécdota, pero me parecía importante, tiene que ver con si usted tenía o tuvo en esa misma percepción de que atrás del patrón del mal había además otras cosas, otros patrones, digamos.
¿Qué opinas sobre eso? Cuando me hablas de otros patrones, me hablas de otras personas. Como usted lo quiere entender. A ver, sí, detrás de toda esa historia de poder político y de dinero, se suman una cantidad de situaciones que no son manejables. Lo que pasa es que mi rol en esta relación fue ser esposa y madre de mis hijos. Yo me crié en una cultura paisa machista, donde las mujeres no tenemos derecho a preguntar ni a opinar. Y bueno, así me crié yo, estaba muy niña, muy joven, y ese fue mi rol al lado de Pablo. En el tiempo que pude estar con él, porque la última década de su vida no convivimos juntos por las situaciones que ya el mundo conoce. Bien, Vero. Bueno, uno se ha tentado preguntar muchísimas cosas, pero me parece que es muy interesante el rol que hoy ella tiene a través de su libro y a través de la actividad que realiza como coaching, porque el pasado no lo podemos cambiar y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, entonces me parece que está bueno también pensar en cómo usted se rearmó. Hoy es otra persona, hoy está hablando con una mirada bastante crítica respecto a esa mujer, niña y a esa cultura en la que se crió. Aquí en nuestro país estamos viviendo también situaciones que tienen que ver con la liberación de las mujeres. ¿Qué le diría a mujeres que están viviendo vidas que no son las suyas, que están queriendo escaparse de realidades tal vez no tan duras como la que usted vivió, pero sí muy, muy complejas? ¿Qué les podría decir? Yo les podría decir que, bueno, nos tenemos que agrupar como seres humanos y como mujeres para recuperar nuestra dignidad y a través de eso recuperar la voz y poder tomar las decisiones para poder salir de situaciones tan complejas como en las que a veces nos vemos involucradas. Bien. Alfredo. ¿No pudo zafar antes de la relación? Pues si en la última década no convivieron juntos y usted ya era consciente de lo que era él y lo que estaba viviendo, ¿no pudo zafar? ¿Estaba impedida de zafar? Porque evidentemente la situación no debe ser muy agradable en muchos aspectos. Sí, no pude zafar primero que todo porque no había país en el mundo donde nosotros pudiéramos entrar. Entonces, si no tenés una opción de visa, de poder llegar a alguna parte, te tenés que quedar en Colombia en medio de la guerra. Nadie quiere estar en medio de una guerra. Para mí hubiera sido lo mejor poderme haber ido con mis hijos y no volver nunca más. Pero no pude por esa razón. No había país en el mundo donde nosotros pudiéramos estar. Y además, perdón, ¿no? que ingrese otro concepto. Uno tiende a visualizar o a imaginar lo que puede contener este libro exclusivamente desde lo que es ser la mujer de un delincuente, un narcotraficante, un manipulador, Pero no se olviden que también estamos hablando de una mujer víctima, aunque no visualizada ante sí misma como tal por muchos años, de violencia de género, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Todas estas situaciones las he venido descubriendo en mi adultez, en el proceso que he venido haciendo con los terapeutas, los neurocientíficos, estudiando mi historia. O sea, realmente yo no supe en una etapa de mi vida que yo vivía con una persona que era un psicópata. Jamás supe y realmente creo que si lo hubiera sabido en ese momento, me hubiera enloquecido o hubiera intentado escapar y no estaría en este momento acá. Cuando estuvo su hijo, y ahora voy para la derecha, si me permite, yo recuerdo muy bien que uno de los temas que se habló cuando su hijo publicó su libro era dónde estaba el dinero del narcotráfico de Pablo Escobar, dónde había quedado. Porque además si uno visualiza a los integrantes de una familia teniendo que escribir libros, publicando su intimidad, se supone que para ganar dinero, o sea, una forma de supervivencia además, más allá de la catarsis emocional personal, digo, bueno, ¿dónde está todo ese dinero, el producto del narco, de los lavados, las obras de arte que compraba? ¿En manos de quién quedó todo eso? Y en paralelo, su hija estaba como ausente, como desaparecida. Estaba bien, pero nadie la ubicaba. Eso contaba su hijo en su momento, pero acá hay referencias constantes a su comunicación con su hija. Por lo tanto, su hija está
en la vuelta y en contacto con ustedes. Sí, claro, absolutamente. Es parte de mi hogar. Pero Y bueno, hoy visible para el mundo, no escondida como antes. no está muy dispuesta como a ser una persona pública, porque bueno, ella también ha sufrido muchísimo toda esta historia, como nosotros también la sufrimos. Tuvimos que tomar el coraje por diferentes razones de hablar con el mundo. Pero ella está bien, lo que no quiere es que nosotros la expongamos sin necesidad, no quiere, desde ese lugar. Y Quedó algo, quedó algo de dinero justamente de Pablo Escobar. Hablando del dinero, el Estado colombiano, y lo conoce el mundo públicamente, se quedó con muy buena parte del dinero de Pablo. Y la otra parte se quedaron los enemigos con él, porque en el año de negociación que yo tuve con ellos, les tuve que entregar todo el dinero, porque estaba en juego la vida de Sebastián, ellos iban a matar a mi hijo. Y uno de los temores era que Sebastián tuviera un peso, porque podía ser un peligro. Entonces, ahí está la explicación. Y de hecho nosotros vivimos como personas comunes, trabajamos como un ciudadano común. Y el rumor era justamente que su hija estaba fuera de órbita porque era quien se había quedado con el dinero. Y ustedes la protegían para que... Bueno, eso era lo que corría en su momento y de lo que incluso conversamos con su hijo cuando estuvo aquí. No que él lo admitiera, lo que se decía era que era una teoría me extraña, en la vuelta. O sea, es la primera vez que escucho un comentario así, porque mi hija es una persona totalmente alejada de cualquier situación y no estaría en capacidades para hacer algo así, de manejar dineros y para nada. Bien, Graciano. La personalidad de Pablo Escobar yo creo que trasciende todo lo que podemos decir acá y las cosas que podemos imaginar. Yo hace 30 años, y me permito porque Pepe también contó una anécdota personal, yo la primera vez que tomé contacto con el mundo de Pablo Escobar fue hace 30 años en un curso de periodismo en Madrid, donde había dos colombianos, un periodista de Medellín también, y una persona muy notoria en Colombia que formaba parte, digamos, del mundo vinculado a Pablo Escobar, que seguramente la señora debe conocer. Y ahí nos sorprendía a todos, había gente de Tailandia, de Colombia, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. A todos nos sorprendía, digamos, el estilo de vida que llevaba esa persona que estaba allí. Y después nos enteramos que había llegado ahí a través de contactos diplomáticos por indicación o por, digamos, por invitación o sugerencia, o no sé cómo llamarle, de Pablo Escobar. Lo cual le daba a ese personaje una dimensión mucho mayor, una persona vinculada incluso al mundo diplomático, al mundo político internacional, que le permitía que una persona de su círculo pudiera hacer un curso de este tipo en Alemania, en Berlín. Y a mí siempre me resultó fascinante ese punto, porque siempre intuí que detrás de esa persona había una figura que me pregunté siempre si podía ser de otro país que no fuera Colombia. Si Colombia y Pablo Escobar de alguna manera están vinculados, y solamente en Colombia un personaje como Pablo Escobar pudo haber crecido, prosperado y desarrollado y alcanzar, digamos, la fama internacional que alcanzó. ¿Usted se lo planteó alguna vez? No, realmente para mí ha sido sorpresivo todo esto y mi foco en la vida hasta este momento es cuidar a mis hijos, proteger a mis hijos, entonces apenas estoy entrando como en la dimensión que ha tomado esta situación. Supongo que de todas maneras la sensación de necesitar seguridad no le fue ajena ni estando casada con Pablo Escobar. Y ahí cuando le preguntan por qué no se fue antes, por qué no zafó antes, es posible que tuviera como la certeza de que era más seguro estar bajo el amparo de un jefe de cártel que de las autoridades colombianas, más protegida, digamos, aunque suene paradójico. Se supone que igual en esos códigos la familia es la familia y ahí no se toca. Por eso digo, ¿era más seguro estar bajo el ala de Pablo que ante el amparo de las autoridades? Yo en ese momento no dimensioné que era más seguro porque realmente tampoco sabía el alto grado de riesgo que estaba viviendo, porque de alguna manera Pablo nos demostraba otra situación y nos hacía sentir que nosotros no teníamos peligro. Temor, claro. Pero bueno, un día cualquiera a la madrugada me pusieron una bomba con 700 kilos
de dinamita en el departamento donde yo dormía con mis 2 hijos. Entonces, yo estaba muy joven en ese momento, no dimensionaba. Hay momentos en la vida como mujer que no sabemos cuál es el camino, cuál es la decisión correcta. ¿Qué edad para tenía tomar. cuando mataron a Pablo? 33 años. ¿Selva? A mí me resulta difícil separar lo que puede ser la ficción de la realidad con el tema de Pablo Escobar. A ver. Creo que el personaje en sí mismo ha crecido porque, bueno, todos hemos visto las series, se han hecho las publicaciones, los libros, etcétera. Entonces, estoy segura, además, que muchas de las cosas que hoy se le endilgan a Pablo Escobar seguramente las han hecho otros, pero ha sido digamos, el que ha recibido ya de por sí digamos, el Bueno, con vagón, lo que hizo es suficiente, el vagón digamos, de esas también, ¿no? culpas. No lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que me resulta difícil separar porque... El aspecto, sí. La realidad, y voy a ya. explicar por qué. Porque algo de lo que dijo Pepe, y que acá también mencionó Graciano, es cierto, el poder político estuvo muy vinculado a Pablo Escobar. No nos equivoquemos. O sea, no es cierto que Pablo Escobar era un señor que un buen día se hizo jefe de un cártel y que no tenía nada que ver con el poder político. Al contrario, hasta postuló y fue político. Entonces, a ver, me resulta complejo. Y la pregunta que sí quisiera hacerle es, ¿cuándo fue el clic entre declaraciones que yo he leído de usted sobre que usted lo amaba porque era una persona sumamente amable, cariñosa, que la llenaba de poesías, de canciones, de flores, y cuándo se sintió realmente en esa violencia doméstica que usted señala, que aparentemente no la percibió? Mientras, es decir, ¿cuándo pasó este tránsito entre una mujer que amaba a esta persona porque la consideraba efectivamente cariñosa, seductora, maravillosamente romántica, como aparecen en alguna de sus declaraciones, y ahora que aparentemente es el monstruo bajo el cual, como usted dice en el libro, vivió en una cárcel y en un agobio doméstico, de violencia doméstica? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, se necesitan como muchas horas de conversación para poderte dar esa respuesta. Te voy a dar algunas aproximaciones, pero te quiero contar que cuando yo llegué a la Argentina, yo estuve 6 años totalmente ausente de la vida. Yo caminaba por las calles y buscaba colegios para mis hijos. ¿Como en automático? Porque, como en una cosa? automático, porque hay un disco duro en el ser humano que hace cosas por los hijos sobrenaturales. Viví situaciones muy complicadas en mi vida y bueno, nadie sabe mi situación y el horror que viví antes de que Pablo Escobar muriera, pero las situaciones fueron límites, o sea, yo estaba atada y maniatada por un tema de seguridad. Era la vida o la muerte de mis hijos, como la muerte de tantos colombianos. Y pude ir decantando todo ese dolor y toda esa información a través de muchos procesos que he venido haciendo con los profesionales. Mi historia del secreto en el libro fue una historia que yo olvidé durante 40 años, o sea, la sepulté. Nunca la había hablado absolutamente con nadie y fue a través de terapias de estrés postraumático que esas historias volvieron a aparecer en mi vida. Es como que tú le preguntes a una persona que viene de la guerra, ¿cómo hizo para estar ahí? No sabe. Bien. Las personas pasamos por ahí, pero no sabemos Para cómo. saber el secreto hay que comprar el libro, hay que leer el libro. Ale, la última porque tenemos que ir cerrando. Victoria, tú dices en algún lugar que de alguna manera la imagen que se recrea de Escobar es una imagen que lo vuelve en una especie de héroe moderno, un tanto edulcorada, y que eso de alguna manera motivó que tú salieras a decir tu verdad. ¿Es lo que de verdad pensás? ¿Que cuando uno lo ve en las series, en el cine o en ciertas instancias de la ficción, está demasiado bien tratado Escobar, con demasiada compasión? Por lo menos por lo que nos viene pasando y le viene pasando a mi hijo a través de tantas conferencias, nos damos cuenta de que la juventud está muy embelesada con ese tema
Y nos preocupa mucho que no sea un buen camino para ellos y esa es la preocupación. Hay datos concretos de Sebastián y bueno, todo el tiempo los chicos jóvenes le escriben queriéndose parecer a su padre, tatuándoselo en su cuerpo. Entonces, bueno, es el trabajo que queremos hacer para que esta historia no se repita. ¿Se les ocurre como un camino de reivindicación? Sí, es de reivindicación y de perdón. De pedirle perdón a una sociedad a quien Pablo le hizo tanto daño. ¿Y tú, Victoria, te perdonaste o todavía no? Estoy como en muchos procesos todavía que me siguen costando un montón. Lo que sí me siento tranquila es que yo nunca hice nada con ninguna intención ni fui simplemente madre, le he puesto la vida a mis hijos y cumplí con mis deberes en la cultura en la que crecí, porque en Colombia nunca nos hablaron de derecho a las mujeres. Bien, como decíamos entonces en el arranque del programa, este es un libro, un testimonio que para los temas que más nos están azotando en estos tiempos, acá hay un testimonio interesante. Narcotráfico, criminalidad, violencia de género. Todo en uno. Tenemos que despedirla, Victoria Eugenia Henao. La última. ¿Y a Pablo lo perdonó? La verdad que estoy haciendo ese proceso todavía. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, Hacemos una gracias. pausa y volvemos con reflexiones de nuestros panelistas. Vale que no te